En la guía de estudio de la asignatura Métodos o Metodología de la Investigación, se solicita sobre todo la claridad epistemológica que el estudiante de posgrado debe tener sobre investigación científica, ciencias de la educación. Especialmente este video está dirigido a profundizar un poco en algo que es la esencia de las áreas donde vamos a investigar. O sea, el estudiante que matricula tanto en la maestría como en el doctorado tiene o debe estar en vínculo directo con las ciencias de la educación, que son las ciencias a las que usted le va a aportar en todo el proceso de formación y de desarrollo de habilidades investigativas a lo largo de estos programas de posgrado. De ahí la importancia que tiene clarificar determinadas posiciones con respecto a las ciencias de la educación y a su papel dentro de la filosofía del programa. De alguna forma, en términos generales, la comunidad científica reconoce que las ciencias de la educación son las ciencias que le aportan en teoría y práctica al proceso formativo de la persona desde su propio objeto. Sin embargo, desde la filosofía de estos programas y desde la posición que estamos manejando, algunos de los docentes de este programa planteamos que las ciencias de la educación van a tener un carácter integrador y holístico, alrededor de la pedagogía como ciencia y alrededor, por supuesto, del objeto y el método de esta ciencia, o sea, de la pedagogía como proceso formativo de la persona. Existen, sin embargo, varias tendencias con respecto a la valoración y determinación del papel de la ciencia de la educación. Existe una tendencia, digamos que muy común en los círculos científicos, que es la tendencia parceladora, o sea, es la tendencia a ver las ciencias de la educación como varias ciencias que estudian el comportamiento del fenómeno formativo, pero de manera parcelada, no con elementos que las integran ni alrededor de un objeto integrador. Existe también la llamada tendencia teórica que plantean los científicos que la asumen, que las ciencias de la educación no son más que una ciencia que estudia los procesos educativos aportando una metodología propia. Y hay una tercera tendencia que se maneja, que es la llamada tendencia tecnológica. Incluso hay países que aún no reconocen la existencia de ciencias de la educación o la existencia de la pedagogía como ciencia. Se manejan como la ciencia de la educación como elementos tecnológicos o como saberes causales, saberes aplicados, o sea, saberes de carácter tecnológico. Nosotros, sin embargo, estamos planteando un enfoque, como ya dijimos anteriormente, mucho más holístico de las ciencias de la educación, donde desde la pedagogía como ciencia integradora de la ciencia de la educación, por su tributo al proceso formativo desde las propias leyes de la pedagogía como ciencia, vamos a encontrar ciencias que van a confluir desde sus objetos al estudiar en sí misma el proceso formativo de la persona en la función educadora de la sociedad. Así podemos encontrar la historia de la educación, la sociología de la educación, la psicología educativa, la filosofía de la educación, la didáctica, la economía de la educación, entre otras ciencias de la educación. Si miráramos la relación entre la ciencia de la educación, la pedagogía e incluso la didáctica, pudiéramos decir que dentro de las grandes ciencias de la educación, viendo la pedagogía como la integradora, vamos a encontrar ciencias como la economía de la educación, historia de la educación, sociología de la educación, psicología de la educación e incluso elementos de educación comparada, que son llamadas ciencias de la educación que están direccionadas hacia el estudio de condiciones generales locales de la educación. Y hay ciencias de la educación que están más dirigidas a las ciencias de la reflexión y la evolución de la educación, como la filosofía de la educación, la informática y la tecnología educativa, entre otras ciencias. Dentro de todas ellas hay un eje común, a nuestro juicio, muy importante, que lo constituye la pedagogía, cuyo objeto es el proceso formativo de la persona en un ámbito educativo, o sea, dentro de esa función educadora de la sociedad. Y
el método mediante el cual ha de estudiar este proceso formativo de la persona debe ser estudiando la relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador de ese proceso formativo. O sea, la relación entre los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes y las capacidades transformadoras de la realidad que va desarrollando la persona en un contexto educativo determinado. En este sentido, entonces, la pedagogía se va a convertir en una ciencia que nos explica el proceso mediante el cual una persona logra formarse cuando es capaz no solo de comprender su realidad, sino de también transformar esa realidad. Hay algunos círculos científicos que ven la pedagogía a través de un conjunto de ciencias como las llamadas ciencias pedagógicas, que ya van más enfocadas al estudio del fenómeno formativo, como por ejemplo la historia de la pedagogía, donde se valora la teoría y la praxis de este proceso formativo y cómo ha sido desarrollado a lo largo de su historia, los elementos epistemológicos que estudian las características de ese proceso formativo objeto de la pedagogía, y muchos elementos de teorías pedagógicas que se van construyendo dentro de ese fenómeno de las ciencias pedagógicas. Dentro de las ciencias pedagógicas podemos ver también a la didáctica como una entidad propia, como una característica propia, como ciencia que de alguna manera explica el proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter sistémico y eficiente con personal preparado para desarrollarlo, o sea, dentro de los marcos curriculares. Por eso algunos autores, incluyendo nosotros mismos, planteamos que la didáctica puede ser considerada ciencia del currículo. Dentro de la didáctica, además, confluyen a partir de este enfoque las didácticas especiales, o sea, cómo establecer ese proceso sistémico eficiente para las particularidades en distintas áreas o niveles educativos dentro de las estructuras curriculares que se tengan en cada país, en cada proceso. No obstante, a esto que estamos planteando, existen distintas interpretaciones de la pedagogía. Algunos plantean que la pedagogía es la ciencia de la educación, que estudia la educación en toda su amplitud, porque hay una naturaleza de la ciencia pedagógica, propiedades, principios de formación, clase de educación, método científico. Hay quienes plantean que la pedagogía es una ciencia especial de la educación general, o sea, incluye todo lo educativo. Algunos plantean la pedagogía como estudio de la educación general, estudio de la educación troncal común o de base que sirve de denominador común a cualquier tipo de formación recibida por el educando. O sea, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito no escolar. De alguna manera, la pedagogía como ciencia práctica o prescriptiva también es evaluada por otros autores, y que plantean esencialmente que sus teorías, más que de carácter explicativo y expresable en leyes, tienen un carácter práctico y prescriptivo. No explican cómo y por qué suceden los fenómenos educativos, y lo que ven es a la pedagogía como una, disciplina o área de conocimiento que explica cómo y por qué suceden los fenómenos educativos. O sea, dan consejos, recomendaciones que han de influir sobre todo en la práctica educativa. Hay un grupo de científicos que no reconocen a la pedagogía como ciencia, y esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer lecturas, a la hora de hacer planteamientos. No obstante, el planteamiento anterior y nuestra posición dada desde el primer momento, hay corrientes principales que ven a la pedagogía como una ciencia que no tiene ámbito propio de conocimiento, es una ciencia de síntesis de otras ciencias, es una ciencia de segundo grado, según algunos autores. Otros reconocen un ámbito propio, pero lo consideran como una ciencia residual, o sea, que toma de la psicología, de la sociología y se va convirtiendo en una ciencia residual. Otros autores la reducen a un modelo de ciencia, a un esquema positivista, científico, matemático, y otros, o sea, no la consideran ciencia porque reducen el carácter científico de la pedagogía, sobre todo por ese carácter
y esquema positivista científico-matemático, donde la pedagogía le es muy difícil entrar o estructurarse, porque sobre todo los procesos formativos son de personas, donde las variables que se puedan manejar son disímiles y realmente un modelo matemático absoluto resulta muy difícil de operar. Y hay también tendencias que consideran a la pedagogía como una educación, arte o praxis. O sea, la pedagogía como un conjunto de normas empíricas y artísticas. No obstante eso, desde nuestra posición y planteando desde lo primero que se define en este video, vemos a la pedagogía primero como una ciencia. Claro, una ciencia en desarrollo, como prácticamente todas las ciencias en la actualidad, cuyo objeto de estudio es el fenómeno formativo de las personas como un proceso, verlo como un proceso, como etapas, como momentos de formación del sujeto en un contexto educativo dentro de la función educadora de la sociedad. Tiene una tarea integradora la ciencia de educación. Decimos que si nosotros viéramos la ciencia de educación alrededor de la pedagogía, pues sería mucho más factible y fácil estudiar la función educadora de la sociedad y el proceso formativo de la persona dentro de esta función educadora. Y además, la pedagogía es una ciencia en desarrollo, pues nos da a su vez en sus salidas prácticas de carácter social una serie de preceptos pedagógicos a nivel macrosocial y a nivel escolar. O sea, hay un elemento importante que se deduce de lo que estamos planteando, es que vemos la pedagogía como ciencia integradora de educación, como ciencia que puede explicar el proceso formativo de la persona dentro de la función educadora de la sociedad, tanto en un ámbito macrosocial como escolar. Por lo tanto, la pedagogía como ciencia nos permite, desde su objeto y su método, comprender, explicar y dar normas para la intervención del acto formativo. La pedagogía como ciencia del proceso formativo en el ámbito escolar y no escolar nos va a demostrar que existen tres dimensiones siempre de este proceso formativo. O sea, siempre que investiguemos sobre él, siempre que estudiemos sobre él, vamos a ver que debemos evaluar, que existe una dimensión instructiva de ese proceso formativo, o sea, donde la persona va formándose, transformándose a partir de la adquisición de conocimientos y habilidades de forma consciente, o sea, sabe y sabe hacer. Una dimensión educativa, o sea, la formación de valores y actitudes, o sea, sabe ser y sabe actuar. Y una dimensión desarrolladora, que es la capacidad que ese sujeto desarrolla integrando conocimientos, habilidades, valores y actitudes a un contexto socioescolar, social o sociolaboral, donde la persona que aprende no solo aprende a comprender su realidad, sino también a transformarlo. O sea, el proceso formativo de la persona, de acuerdo con la pedagogía, está siempre asociado a la transformación del sujeto y a la transformación de su realidad. La pedagogía, entonces, como ciencia integradora de la educación, nos da un objeto propio, que es el proceso formativo de la persona, y un método, que es la relación entre la instrucción, la educación y el desarrollo de la persona, que permite lograr, visto desde ese método y de este objeto, lograr investigaciones que puedan optimizar este proceso formativo de la persona. La didáctica, entonces, como ciencia, va a estudiar ese proceso formativo, pero de carácter sistémico y eficiente, o sea, un proceso con estructuras curriculares que deben profundizar en la relación escuela-sociedad, la relación instrucción-desarrollo, la relación entre los componentes del proceso formativo y la relación sistémica del proceso. Estos dos elementos, o sea, lo que atiende la pedagogía y lo que estudia la didáctica, es de vital importancia para cualquier persona que realice investigaciones en el área de la educación, puesto que cada vez que desarrollamos una investigación en estas áreas, serán investigaciones que tienen que tener muy claras a qué ciencia de la educación le va a tributar. Si es a la pedagogía, si es a la didáctica, si es a la economía de educación o a la gestión educativa, si es a la sociología de educación o a la psicología educativa, pero por supuesto en una interacción completa
con este carácter holístico e integrador que tiene la pedagogía como ciencia. De ahí la importancia también de no perder de vista las leyes de la pedagogía que se dan en la relación entre el proceso formativo con la vida y con el contexto. O sea, todo proceso formativo se da en, durante y para la vida y en el marco de un contexto. Que la formación debe desarrollarse a través de una actividad social en la preparación para la vida del sujeto y que se logre una relación entre el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes demostradas en capacidades transformadoras de el sujeto en sí mismo. Al entender el papel de la pedagogía y de la didáctica dentro del contexto de las ciencias de educación, nos damos cuenta que dentro de estos programas de posgrado es de mucha importancia no solo asumir el papel de la investigación, sino relacionar la investigación desde cada una de las materias que el estudiante va cursando dentro del programa. O sea, si estudio psicología educativa, ¿cómo lo vinculo a la investigación? Si estudio sociología educativa, ¿cómo lo vinculo a la investigación? Etcétera, pero sobre todo en relación directa con los fundamentos pedagógicos y didácticos del proceso formativo. De ahí entonces que es muy importante atender al hecho de que para hacer investigaciones en ciencias de la educación tengo que tener claridad de cuáles son los elementos que recogen estas ciencias de la educación y además a las inferencias epistemológicas que no deben faltar en las investigaciones en estas áreas. Primero, el objeto de estudio en investigaciones en ciencias de la educación siempre va a ser un proceso. O sea, no objetos inanimados como el diseño curricular, como el de las habilidades, sino siempre buscando estudiar el proceso curricular, el proceso de desarrollo de habilidades, porque hay que estudiarlo en su evolución. En investigaciones en ciencia de educación siempre vamos a ver el vínculo entre el todo y las partes. O sea, no podemos ver la parte en sí misma, sino la relación de esa parte con ese todo. Debemos buscar que las investigaciones siempre tengan un enfoque totalizador, holístico, integral y sistémico, que además se pueda ver el objeto en sus relaciones y descubrir las relaciones de ese objeto, ver además la naturaleza de las relaciones que debe ser dialéctica, o sea, ver las contradicciones desde el mismo problema de investigación y lograr siempre la relación entre el vínculo teoría-práctica, por lo que ya estamos planteando. Si utilizamos un método científico, entonces iremos de la contemplación viva del objeto al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica como un método generalizador a través del cual desarrollamos el proceso investigativo. Al final, todas estas inferencias epistemológicas son las que nos van a llevar a lograr soluciones a los problemas educativos, pero desde la ciencia. Definitivamente, las investigaciones en educación o en ciencias de la educación van a ir encaminadas a aportarle a la teoría educativa, a lograr aportes para transformar y optimizar el proceso formativo de la solución de problemas y aportes desde la generalización de los resultados aplicados a la teoría normativa de la educación. O sea, tenemos que lograr que las investigaciones en educación tengan aportes teóricos, transformen la realidad y de alguna manera den explicación a elementos y a teorías normativas sobre la educación, logrando así resultados totalizadores, generalizables y transformando, por supuesto, a la persona y definitivamente con ello transformando la sociedad.